Iniciamos diciendo que el servidor público es un funcionario o un servidor civil que cumple unas normas especiales de función pública y que el trabajo que él realiza está enmarcado en intereses primordiales del Estado, que normalmente su actividad corresponde a un servicio de utilidad social. Normalmente se está dicho que es en hospitales, escuelas o fuerzas de seguridad. Dentro de la administración pública existen conductas sancionables para los empleados públicos o funcionarios públicos, y estos son conocidos como los delitos. Los delitos más reconocidos en Colombia son el peculado por apropiaciones, que es cuando el servidor público se adueña en provecho suyo o de otra persona de bienes del Estado o de empresas que están instituidas cuando él las tenía en su custodia o estaban bajo su responsabilidad. Tenemos el tema del peculado por uso, que es usar indebidamente o permitir que otro use los bienes del Estado, de las empresas o instituciones por las funciones que han sido confiadas. Está el peculado por aplicación oficial diferente. Entonces, que el servidor público tiene bajo su administración o su confianza bienes del Estado o de las empresas, y entonces él le da una aplicación diferente a la que está destinada. Compromete a veces sumas superiores a las fijadas en el presupuesto, las invierta o las utiliza en forma no prevista. El otro tipo de peculado es el culposo, cuando el servidor público, con ocasión de sus funciones y confianza, extravía, pierda, daña bienes del Estado o de la empresa en la cual labora. La otra es la omisión del agente retenedor o recaudador. Se da cuando el agente retenedor o la persona que está a cargo de recibir las sumas de dinero por concepto de retención en la fuente fijadas por el gobierno nacional no cumple los términos legales para entregar esas recaudaciones. El destino de recursos del Tesoro para el estímulo o beneficio indebido de explotadores comerciales de metales preciosos normalmente, o sea, el servidor público permite que las personas se beneficien directamente diciendo que esos metales preciosos son de otro municipio cuando realmente corresponden al municipio del cual están hablando. Otro tema de delito es la concusión, que es el abuso del poder que tiene el funcionario con la finalidad de tener dinero u otra utilidad al utilizar su cargo y utilizar en él la presión, el engaño, hacer que la gente se atemorice, causarle un daño o con fuerza física. También tenemos el cohecho. El cohecho propio lo comete un servidor cuando recibe dinero o cualquier otra utilidad para retardar o omitir un acto que él tenía que haber hecho. Entonces hace que el acto se demore o no lo ejecuta al tiempo y recibe dinero por ello. El cohecho impropio es cuando el servidor público acepta para él o para una tercera persona una promesa de dinero de manera directa o indirecta, y que es por un acto que él normalmente tiene que ejecutar en sus funciones. El cohecho por dar o ofrecer. Entonces, las personas que ofrecen ese dinero a los funcionarios públicos en los temas hablados, los dos temas hablados anteriormente, entonces comete el cohecho. El otro es el interés indebido en la celebración de contratos. El servidor público, en razón de su cargo o sus funciones, saca provecho para él o para un tercero de cualquier clase de contrato u operación. El tráfico de influencias. El servidor público aprovecha su situación de privilegio, porque es un privilegio ser servidor público, para conocer un asunto, y con el conocer ese asunto obtiene un beneficio para él o para favorecer a otra persona. El de delito de enriquecimiento ilícito. El servidor público que durante su vinculación con la administración o a los 2 años después de su desvinculación obtiene para él o para otra persona un incremento patrimonial injustificado. Tenemos el prevaricato por acción, cuando el servidor público profiere una resolución, dictamen o concepto que está en contra de la ley, o sea, se inventa algo y hace que se cumpla algo que no está dentro de la ley. El prevaricato por omisión es cuando el servidor público omita, retarda, rehúsa o niega un acto propio de sus funciones, sencillamente. Otros delitos tienen que ver con el abuso de la autoridad y otras funciones.
el abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto, o sea que cuando los casos especialmente se dan como conductas punibles con ocasión de sus funciones, se excede en el servicio de ellas, en el ejercicio de ellas, comete un acto arbitrario o injusto, el abuso de autoridad por omisión de denuncia, el servidor público que teniendo conocimiento de algo que sucede, sencillamente no lo denuncia en su momento. La revelación de un secreto, cuando un servidor público da a conocer un documento o una noticia que debería de haber mantenido en reserva. La utilización de asuntos sometidos a secreto o reserva. Entonces, cuando un servidor público utiliza en su provecho o en provecho ajeno datos que por sus funciones deben permanecer en secreto o en reserva. También tenemos la utilización indebida de información oficial privilegiada. Muchos servidores públicos tienen informaciones que es posible que al futuro puedan servir para acceder a un patrimonio. Entonces, cuando se hace eso, se abusa de eso, de esos conocimientos, también es una utilización indebida de información. El asesoramiento y otras actuaciones ilegales, o sea, cuando el servidor público ilegalmente representa, litiga o gestiona un asunto judicial, administrativo o policivo que no corresponde. La intervención en política, un servidor público cuando ejerce su jurisdicción, en su autoridad, un cargo de dirección administrativa y se desempeña en los órganos judiciales, electorales o de control, entonces se conforman comités o hace parte de comités o juntas directorios y utiliza ese poder para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, a un partido o a un movimiento político. Lo otro es el empleo ilegal de la fuerza pública. Entonces, el servidor público que teniendo el concurso de la fuerza pública la emplee a su disposición para consumar un acto arbitrario o injusto. La omisión de apoyo. También cuando un agente de la fuerza pública que se demora o se rehúsa a llegar con un apoyo que está pedido por la autoridad competente y que está establecido en la ley y que por ello pueden suceder situaciones bastante dramáticas. Los empleados de carrera, ahora vamos a hablar de los empleados de carrera, pero entonces en el tema de lo que es el retiro, cuando las personas se consideran insubsistentes. Entonces, una persona está declarada insubsistente cuando deja de laborar en un trabajo, principalmente se define por su situación de no cumplir los requisitos del trabajo en el que está realizando. Entonces, lo otro es normalmente porque su satisfacción en el desempeño no es la adecuada. Otras causales del retiro del servicio, cuando la gente está laborando y se debe retirar, es las razones del buen servicio. Ese es quizá de los más justificados. Una persona que se ha destacado en su trabajo y que es nombrado para una comisión, para una labor de representación por su buen servicio, entonces hay que tenerla muy en cuenta. La otra es la renuncia regularmente aceptada, o sea, un servidor público que escribe una carta diciendo no quiero laborar más y la presenta y entonces se la aceptan, eso termina su labor precisamente porque su renuncia fue aceptada. La otra es por la pensión de jubilación o vejez, o sea, ya se cumplen los tiempos en los cuales él tenía cotizadas sus pensiones y entonces sencillamente terminó el periodo en el que debería trabajar y hasta allí llega el servicio que él realiza. La otra forma de retiro es la invalidez absoluta, cuando se decreta que la persona o el servidor público no puede ejercer otro tipo de funciones ya de ninguna clase, sencillamente se define que está inválido de manera absoluta. La otra es la edad de retiro forzoso, cuando ya la persona cumple la edad correspondiente establecida, entonces sencillamente debe ser retirado de su trabajo. La otra es la destitución, una persona que no cumple con los requisitos establecidos y que normalmente está relacionado con corrupción, con actos que no corresponden, entonces la persona sencillamente se nombra retirada de su trabajo y debe cumplirlo.
Otro tema del retiro del servicio es la declaratoria de la vacancia del empleo, en el caso del abandono del mismo. Una persona que después de cumplir una comisión a los 30 días no se reintegra al trabajo, pues sencillamente queda por fuera de él. O una persona que no se presenta a su trabajo 3 días seguidos sin justificación, entonces se considera que ha abandonado el trabajo y sencillamente queda retirado del servicio. La otra es la revocatoria del nombramiento. La persona que ha presentado sus credenciales, toda su documentación para trabajar y cuando se le hace un estudio dentro de los documentos presentados, se reconoce que no todos corresponden a la realidad, entonces sencillamente se le revoca el nombramiento porque no cumple con los requisitos que habían estado establecidos para el desempeño de esa función. La otra es una orden o una decisión judicial, cuando penalmente alguien ya la justicia define de que tiene que cumplir una pena, tiene una culpabilidad pendiente, entonces sencillamente tiene que retirarse para cumplir con lo que judicialmente está establecido. La otra es otra causal de retiro del servicio, es la supresión del empleo. O sea, una empresa, una institución que tiene unos cargos establecidos, pero que por alguna situación de recorte deben suprimir los empleos, sencillamente la persona ya termina su función y se borra el trabajo de él. Y la otra causal de retiro del servicio es la muerte, que sencillamente es cuando la persona fallece y por supuesto no puede continuar su trabajo. Esos son los temas del retiro del servicio y los delitos de los cuales hemos trabajado en estas 2 semanas.